En 2006, fue lanzado simultáneamente para las consolas GameCube, Wii y Zelda Twilight Princess. Un juego que nació por el evidente disgusto de los fans hacia el estilo Toon de su entrega pasada. Y si bien Zelda Twilight Princess nació inicialmente como una secuela de Wind Waker, siendo llamado en las primeras versiones del desarrollo como Wind Waker 2, cuando fue mostrado al público terminó siendo un rotundo éxito y fue aclamado tanto por el público general como por los fans. Entre los fanáticos suele surgir la pregunta de si realmente llegó a existir una continuación sobre la aventura crepuscular de Link. El mundo del juego era tan vasto que la entrega no llegó a sentirse como una simple readaptación de Wind Waker, sino como un nuevo Ocarina of Time. Y la razón por la que nunca se desarrolló una secuela del Crepúsculo se debe a decisiones tomadas por el productor del juego, Shigeru Miyamoto. Luego del lanzamiento de Zelda Twilight Princess, el equipo le sugirió a Miyamoto continuar con la historia de Link. Sin embargo, Miyamoto no quería que el siguiente título fuera un proyecto tan grande. Se podría decir que apostaba por algo mucho más sencillo. Miyamoto no se había negado a la idea de una secuela del Crepúsculo, más bien, deseaba crear una especie de historia paralela que se desarrollara en el mismo mundo de Twilight Princess. Esto se debía a que le preocupaba el tiempo de desarrollo que requeriría una secuela completa. Por eso buscaba reutilizar tanto el mundo como varios de sus elementos, algo parecido a lo ocurrido con Majora's Mask, que gracias a una buena gestión de recursos pudo desarrollarse en apenas un año. Días después, el equipo le mostró a Miyamoto varias historias secundarias que podrían llevarse a cabo dentro del proyecto que estaba imaginando. Pero, como si fuera un bucle, tampoco terminaron de convencerlo. Según él, las ideas se centraban demasiado en construir una narrativa compleja, algo que iba en contra de la esencia de un proyecto paralelo y poco ambicioso. Con el paso de las semanas, la preproducción de la secuela de Twilight Princess avanzaba a pasos muy pequeños, y el propio equipo comenzó a cuestionarse si realmente era una buena idea. Hasta que un día Miyamoto propuso algo que cambiaría por completo el rumbo del proyecto. Por aquellos años Nintendo estaba desarrollando un periférico para Wii que en Occidente sería conocido como Wii Zapper. Este accesorio era una carcasa de plástico donde se insertaban el Wii Remote y el Nunchuk, dándole forma de rifle para juegos de disparos. Basado en el antiguo NES Zapper, aunque con una promoción mucho más discreta, era evidente que no tendría el mismo impacto. Sin embargo, este periférico venía acompañado de algo especial. Un juego diseñado exclusivamente para demostrar sus capacidades. Sí, estoy hablando de Link's Crossbow Training, un videojuego muy casual de la saga en el que nuestra misión consiste en derrotar a distintos enemigos de Zelda Twilight Princess para conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Pero ¿cómo es que pasamos de aquella supuesta secuela de Twilight Princess a un simple juego de disparos? Mientras el desarrollo del título para Wii y GameCube estaba prácticamente terminado, un miembro del equipo le presentó a Miyamoto un rifle hecho con gomas elásticas y el mando de Wii. A Miyamoto aquello le pareció bastante ridículo y comentó que no era el momento para mostrar ese tipo de ideas. Sin embargo, cuando probó una versión temprana del Wii Zapper, decidió dar luz verde al desarrollo de este y de otros periféricos para Nintendo Wii. Así que, en lugar de reinventar Twilight Princess, Miyamoto optó por desarrollar un spin-off. A muchos desarrolladores no les convencía reutilizar el contenido del juego anterior para crear algo tan simple como un juego de disparos inspirado en Duck Hunt, con la intención de venderlo como un título completamente nuevo. Y si bien el desacuerdo del equipo era totalmente válido, Miyamoto ya tenía una visión muy clara del proyecto. Según varias entrevistas, siempre había sido un gran fanático de los juegos de disparos en primera persona. De hecho, este tipo de jugabilidad también llegó a proponerse durante la beta de Ocarina of Time, conocida en ese entonces como Zelda 64. Otra cosa que confundió a mucha gente fue por qué hacer un juego de disparos con Link como protagonista, cuando había personajes de otras franquicias creadas por Shigeru que parecían encajar mucho mejor con esa idea. La respuesta es bastante sencilla. La persona que se acercó a Miyamoto con aquel prototipo de rifle usando el control de Wii pertenecía al equipo de Zelda. Así que Miyamoto insistió en seguir adelante y, finalmente, nació Link's Crossbow Training. Y aunque aquella secuela con una narrativa más compleja nunca llegó a ver la luz, sinceramente creo que fue lo mejor que el Team Zelda pudo hacer. Zelda Twilight Princess es un juego lo suficientemente rico y vasto en contenido y lore como para no depender de una secuela. Lo que se planeaba era mantener el mismo Hyrule, modificando únicamente parte de la narrativa.
Eso no habría sido como Majora's Mask o Tears of the Kingdom. El primero se sostiene perfectamente al desarrollarse en un universo paralelo y, aunque Tears comparte el mismo Hyrule que Breath of the Wild, supo expandirlo añadiendo nuevas capas de verticalidad y profundidad, además de construir una historia que se desarrolla en un momento distinto del tiempo. La conclusión de Zelda Twilight Princess es lo suficientemente satisfactoria como para sentirse como la despedida definitiva del héroe del crepúsculo. Link derrota de Ganondorf tras un agotador viaje por Hyrule y el Reino del Crepúsculo. Tras la caída del reinado de Zanti Ganondorf, vemos a Link, Zelda y Midna frente al espejo para despedirse. De una forma muy melancólica, Midna regresa a su hogar sin que Link ni Zelda supieran que sería una despedida definitiva. Entonces destruye el espejo, rompiendo para siempre el vínculo entre el reino de Hyrule y el crepúsculo. Por eso, si realmente se hubiese querido reutilizar el mismo mundo de Twilight Princess, probablemente habría sido necesario hacer una retrocontinuidad para adaptar ese final a una secuela. La opción más realista habría sido crear una historia centrada únicamente en Hyrule. Como el castillo fue destruido por Ganondorf, la trama podría comenzar con la reconstrucción del reino. En cuanto al contenido de la historia, solo se me ocurre la posibilidad de explorar tierras lejanas a Hyrule, con regiones completamente nuevas. En conclusión, aunque personalmente no veo necesaria una secuela de Zelda Twilight Princess, no puedo negar que habría sido interesante volver a recorrer ese mundo con un lavado de cara. Cualquier opinión que tengas sobre este tema puedes dejarla en la casita de comentarios. Así que, sin nada más que decir, hasta luego.